No todos los perros nacen para ser vistos. Algunos aprenden desde chiquitos a volverse invisibles, a caminar sin hacer ruido, a comer rápido, a mirar desde lejos lo que nunca podrán tocar. Hay animales que no conocen la caricia, que huyen del agua no por el frío, sino por el recuerdo, que tiemblan cuando alguien levanta la voz, aunque no sea contra ellos. Este no tenía nombre, no tenía casa, no tenía a quién seguir, solo tenía hambre. Y un día, solo por mirar un pollo detrás de un vidrio, le hicieron sentir que no merecía estar vivo. Pero a veces, solo a veces, una mirada alcanza para empezar una historia. Una que no empieza con suerte, ni termina con magia, pero que sí cambia dos corazones para siempre. Antes de seguir, cuéntanos abajo. ¿Cómo se llama tu mascota y qué animal es? Nos encanta conocer a los compañeros de quienes ven nuestras historias. Y si crees en el poder de los animales y en las segundas oportunidades, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame a los animales. No ladraba, no pedía comida, ni siquiera se acercaba. Solo miraba. Desde la acera, con las patas dobladas y la cola escondida bajo el cuerpo, ese cachorro flaco y mugriento se quedaba ahí, frente al vidrio empañado de la rosticería Don Cuco, mirando cómo giraban los pollos dorados con un olor que pegaba en el pecho como el recuerdo de algo que nunca se tuvo. La gente pasaba. Algunos lo esquivaban con la mirada, otros lo insultaban en voz baja. Para muchos era simplemente el callejerito, ese perro feo que siempre andaba por ahí oliendo la basura como si la pobreza fuera contagiosa. Nadie le hablaba, nadie se detenía, y él, día tras día, solo miraba. Miraba como quien sueña despierto, aunque sepa que ese sueño nunca le va a tocar. Era un día caluroso, el asfalto quemaba y el aire olía a grasa, a humo, a rutina de barrio. El cachorro se había arrastrado hasta ahí, guiado solo por el olfato. Hacía días que no probaba nada más que agua de charco y un pedazo de tortilla que encontró pisoteado en la calle. Cuando llegó, se sentó junto al vidrio sin hacer ruido. Observaba, no molestaba a nadie. Ni un solo ladrido, ni un solo movimiento brusco. Solo los ojos bien abiertos, como si el alma se le saliera por ahí. Pero entonces salió ella, la señora del pollo, como la conocían todos en el barrio, Doña Eufrosina, una mujer dura, con arrugas que parecían talladas en piedra y una voz que podía callar a cualquiera. Lo vio, y sin pensarlo, sin mirar dos veces, agarró un balde rojo con agua fría y se lo lanzó directo al cuerpo. «¡Lárgate, pulgoso!», gritó, como si estuviera espantando una plaga. El agua lo empapó de inmediato. El cachorro no huyó, solo tembló, bajó la cabeza, se encogió. No entendía por qué le gritaban, por qué le dolía tanto algo tan simple como mirar. La gente en la vereda lo vio. Nadie dijo nada. Nadie le preguntó a la señora por qué estaba echando agua a un animal indefenso que ni siquiera se había movido. El perro se levantó, mojado, con el cuerpo encorvado por la vergüenza. Se alejó paso a paso, con las orejas bajas y el corazón roto. Caminó sin rumbo. La humedad del agua se mezclaba con el polvo de la calle y le dejaba marcas grises en el lomo. Parecía más sucio todavía, más invisible, más solo. A unas cuadras de ahí, un hombre mayor miraba por la ventana de una casa humilde. Don Tomás. Tenía el rostro gastado por los años y las manos manchadas de tierra y recuerdos. Vivía solo desde que su esposa, Carmen, había partido. Sus hijos vivían lejos. Su vida era una rutina silenciosa. Café por la mañana, plantas al mediodía, boleros por la tarde y ese reloj de pared que marcaba las horas sin apuro. Pero ese día, cuando miró hacia afuera, algo lo sacudió. Vio al cachorro. Mojado, flaco, caminando lento como si cada paso le costara más que el anterior. Sus ojos estaban fijos, no en la calle, sino en un recuerdo que solo él conocía. Don Tomás bajó la vista a su taza de café.
El líquido ya estaba frío. Se levantó sin decir palabra, fue a la alacena, sacó un pedazo de pan duro y salió a la vereda. Caminó hasta la esquina, pero el perro ya no estaba. Solo quedaban unas huellas húmedas y un pequeño charco sobre el cemento caliente. Se quedó ahí unos segundos. Luego volvió a entrar y dejó el pan sobre el lavadero como quien guarda una esperanza en pausa. El cachorro había encontrado un callejón con unas cajas vacías. Se dejó caer ahí, temblando, con el cuerpo rendido. No ladraba, no lloraba, solo respiraba apenas. Cerró los ojos. En sus sueños el agua volvía a caerle encima una y otra vez, y las voces, los gritos, el miedo. Pero también, entre todo eso, había una imagen que no sabía de dónde venía. Una ventana, una taza de café, unos ojos que sí lo habían visto. Al día siguiente, el cielo estaba gris. El barrio dormía. Don Tomás volvió a pararse en la ventana, pero esta vez no miraba al mundo con los ojos de siempre. Ahora buscaba, esperaba. El pan seguía en el lavadero, como una promesa. Pasaron los minutos. Nada. Unos chicos en bicicleta, una señora con bolsas, un perro gordito cruzando la calle, pero no era él, hasta que lo vio. Desde el fondo del callejón, como saliendo de la neblina, apareció esa figura delgada, mojada, caminando lento. Era él, sin duda, el mismo. La cola baja, las orejas gachas, el cuerpo aún sucio del agua de ayer. Don Tomás no lo pensó. Abrió la puerta, bajó los escalones con cuidado y se agachó como pudo. Estiró la mano con el pan. No dijo nada, solo esperó. El cachorro se detuvo, dudó, conocía ese gesto. Muchas veces una mano extendida significaba un golpe, una trampa, una piedra, pero esa no. Esa mano temblaba, sí, pero no de amenaza. Se acercó, paso a paso, con el cuerpo en guardia, olfateó y con suavidad tomó el pan entre los dientes. Comió rápido, como quien no sabe si volverá a probar algo. Don Tomás no se movió, solo lo miraba, y en ese instante sus ojos se encontraron, y algo pasó, algo que no se puede poner en palabras. Los ojos del perro había miedo, sí, pero también una chispa, como si por primera vez pensara que tal vez, solo tal vez, no todos los humanos eran iguales. «¿Y tú cómo te llamas, chiquito?», murmuró don Tomás. El perro ladeó la cabeza. No entendió la pregunta, pero sí la voz. «No tienes nombre, ¿verdad?», dijo el viejo, acariciándose la barbilla. «Pues te voy a llamar Chilango. ¿Te late?». El perro no respondió, pero no se fue. Se quedó ahí, frente a él, sin temblar tanto, como si ese pedacito vereda fuera, al menos por un rato, un lugar donde no tenía que huir. Esa misma tarde, don Tomás sacó una manta vieja y la puso en la entrada de su casa. No llamó al perro, no hizo ruido, solo la dejó ahí, como quien prepara un rincón sin preguntar si alguien vendrá. Y el destino, como casi siempre, supo qué hacer con eso. Al caer la noche, Chilango regresó. No fue por el pan, ni por el nombre, fue por la voz, por ese pedazo de mundo donde nadie le gritaba. Se acercó despacio, olfateó la manta, se echó, temblaba aún, pero menos. Apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras y suspiró. Un suspiro tan profundo que don Tomás lo escuchó desde adentro. No quiso salir, no quiso asustarlo, pero dejó un platito con agua al lado, por si acaso. A la mañana siguiente, don Tomás abrió la puerta con el corazón apretado, y ahí estaba, hecho bolita sobre la manta, dormido, como un bebé, con la cabeza ladeada y el sol calentando apenas su lomo flaco. No se movió cuando lo vio, solo lo miró de reojo, diciendo como: «Aquí estoy, ¿me puedo quedar?». «Quédate, Chilango», dijo don Tomás con una sonrisa cansada. «Mientras quieras, aquí tienes tu rincón». El perro no entendía las palabras, pero entendía el tono, la música de esa voz, y eso bastó. Movió la cola una vez, solo una, pero la movió. A partir de ese día, todo empezó a cambiar, lentamente, sin ruido, como cambian las cosas que valen la pena.
Don Tomás partía su tortilla en dos. Le ponía un poco de frijoles y dejaba la mitad en un platito. Chilango comía sin ansiedad, como si por fin entendiera que no tenía que pelear por la comida. La manta seguía en su lugar y cada noche él volvía, se echaba, dormía y suspiraba, como quien empieza, de a poco, a confiar en el mundo otra vez. Pasaron los días y con ellos también pasaron algunas costras, algunos temblores, algunos silencios. Chilango ya no dormía con un ojo abierto, ya no saltaba con cada ruido. Cada noche se echaba sobre la misma manta y cada mañana, cuando don Tomás abría la puerta, lo encontraba ahí, a veces con la cabeza apoyada en las patas, a veces mirando el cielo como si buscara algo entre las nubes, pero siempre ahí, esperando, viviendo, respirando un poco más tranquilo. Don Tomás no decía mucho, no era hombre de palabras, pero todos los días, al dejarle comida, al agacharse para mirar esos ojos enormes, le decía sin decir: te veo, te cuido, quédate. Y eso era suficiente. Una semana después, don Tomás hizo algo que no había hecho en años. Salió caminar por el barrio, pero esta vez no fue solo. Tomó un pedazo de cuerda vieja, una de esas que había guardado sin saber por qué, y con cuidado la ató al cuello de Chilango. No era un collar, no era bonito, pero era una manera de decir: vamos juntos. Y Chilango, lejos de resistirse, aceptó. Caminó a su lado con pasos cortos, inseguros, pero sin soltarlo, como si supiera que ese hombre era lo único firme en su mundo. Los vecinos los miraban, algunos con curiosidad, otros con desdén. Ahora, el viejo anda con ese chucho, murmuró una señora al pasar. Aguas con el perro, se ve sarnoso, dijo otra jalando a su hijo. Don Tomás las oyó, claro que las oyó, pero no dijo nada. Siguió caminando con la espalda un poco más recta que de costumbre. Chilango también lo notó. Las miradas, los gestos, los murmullos. Bajó las orejas. Agachó la cola. Volvió a sentir ese miedo viejo que creía haber dejado atrás. Don Tomás se detuvo, se agachó, le acarició la cabeza y le dijo en voz baja: no les hagas caso, hijo. Ellos no te conocen. Y Chilango, como si entendiera, levantó la vista y le lamió la mano. Cuando llegaron a la placita del barrio, un grupo de adolescentes estaba en una banca comiendo papitas y riéndose de todo. Uno de ellos, al verlos, soltó en voz alta: mira nomás, el tío loco y su perro mugroso. Las carcajadas fueron como cuchillos. Don Tomás apretó la cuerda. Chilango no entendía las palabras, pero sí el tono, y más que el tono, entendía el veneno. Lo había sentido antes. Muchas veces, cuando lo pateaban, cuando lo echaban, cuando lo trataban como basura, don Tomás se detuvo, miró a los chicos, luego miró a su perro y dio media vuelta con dignidad, porque a veces callar también es una forma de cuidar. Ya en casa le soltó la cuerda, le sirvió agua y le dijo: la gente habla porque no sabe, pero yo sí sé quién eres, Chilango, y eso me basta. El perro levantó la cabeza y por primera vez desde que llegó, movió la cola más de una vez. Fue un gesto pequeño, pero para don Tomás fue una victoria inmensa. Una mañana, mientras preparaba su cafecito, don Tomás escuchó un golpe seco contra la reja. Salió con la taza en la mano. Afuera estaba don Rigoberto, el vecino de al lado, gruñón, siempre de malas, siempre buscando problema. Ese perro tuyo se metió a mi jardín anoche, dijo con rabia. Me tiró la basura, le ladró a mi esposa. Esto no puede seguir. No creo, hombre, respondió Tomás con calma. Ese perro ni siquiera se va de la puerta, no es de esos. ¿Tú cómo sabes lo que hace cuando no lo ves?, interrumpió Rigoberto. Ya hablé con la perrera. Si mañana sigue aquí, se lo llevan. A don Tomás se le cayó el alma al suelo. Sabía lo que eso significaba. No era ayuda, no era rescate, era sentencia. Volvió a entrar, cerró la puerta, miró a Chilango. Estaba echado tranquilo, lamiéndose una pata, inocente,
sin entender nada, pero sintiendo como siempre que algo estaba mal. Esa noche, don Tomás no durmió. Se quedó en la mecedora mirando la oscuridad. Al amanecer, tomó una decisión. Abrió la puerta. Chilango se levantó, moviendo la cola, feliz. Don Tomás se agachó, le acarició el lomo y le habló con la voz rota. «Escúchame, chiquito. Hoy no puedes estar aquí. Tienes que irte, solo por un tiempo». Chilango ladeó la cabeza. No entendía. «Te van a hacer daño, mi niño. Yo no quiero eso. Así que vete. Por favor, corre». Chilango no se movió. Don Tomás alzó la voz por primera vez. «Vete, te digo». El perro se asustó, bajó las orejas y salió corriendo. Don Tomás cerró la puerta, se apoyó contra ella y lloró. Lloró en silencio, como se llora lo que se ama. El sol subió, bajó, y Chilango no volvió. Don Tomás salió a buscarlo, en el callejón, en la plaza, frente a la rosticería, en el terreno baldío. Nada. Cada día que pasaba, la casa se volvía más vacía. La radio ya no sonaba, el café no tenía sabor, la manta seguía ahí, intacta, como una tumba sin nombre. El viejo caminaba lento por las calles, llamando bajito. «Mi niño, ¿dónde estás?». Pero no había respuesta, solo su reflejo en el vidrio de la rosticería, solo su sombra, cansada, volviendo a casa con las manos vacías. Y mientras tanto, Chilango vagaba. Cruzaba calles, se escondía bajo coches, dormía bajo la lluvia, buscaba entre basura. No entendía por qué lo habían echado, no entendía el grito, solo sentía el dolor y el frío y el miedo. Una noche, un niño le tiró piedras. Otra, un borracho le pateó las costillas. Una señora le entró a su patio buscando comida. Y ese día, Chilango cayó. Literal, se desplomó en una acera. El cuerpo ya no le respondía. Jadeaba, temblaba, tenía fiebre. Y ahí, entre cartones y botes vacíos, cerró los ojos. Esa noche, don Tomás soñó con él. Lo vio mojado, flaco, mirándolo desde lejos, con esos ojos tristes que le decían sin hablar: «¿Por qué me dejaste?». Despertó con el corazón en la garganta. Miró la manta. Seguía ahí, intacta. Murmuró: «Perdóname, hijo». No sabía que dolía. La ciudad seguía su curso. Nadie se detenía por un perro tirado en la calle. Nadie hasta ella, Renata, una joven repartidora, moto roja, casco con calcomanías. Lo vio desde la esquina, una sombra temblando. Se acercó, bajó, se agachó. «Hola, chiquito», dijo con voz bajita. Lo tocó con cuidado. Chilango apenas respiraba. Estaba cubierto de lodo. Un ojo cerrado por una costra, una pata mal. Marcó a su amiga veterinaria. Mientras esperaba, sacó una manta del baúl de la moto, la misma que usaba en días de lluvia. Lo envolvió como si fuera de cristal. Cuando la veterinaria llegó, lo revisó rápido. «Tiene fiebre, está deshidratado, lleva días sin comer. ¿Podemos hacer algo?», preguntó Renata. «Claro que sí, pero hay que llevarlo ya». Lo subieron al auto, y por primera vez en días, Chilango sintió calor, no de fiebre, de abrigo. Horas después, estaba en una camita improvisada en el patio de la clínica, con suero, manta limpia, un platito con comida que apenas tocaba. Renata no lo dejó solo, volvió al día siguiente, y al otro, hasta que una tarde Chilango abrió los ojos y la miró, con claridad, y ella vio en ellos algo más que tristeza. Vio una historia, vio un pasado que dolía. «¿Qué te pasó, campeón?», le dijo acariciándole la cabeza. Chilango cerró los ojos, pero dentro de él una imagen volvía y volvía. La manta, la voz suave, la taza de café. Algo dentro le decía: «Ese no es tu lugar». En otro rincón del barrio, don Tomás seguía vivo. Sí, caminaba menos, pero no entero. Regaba las plantas sin mirar si crecían. Ponía la radio, pero no escuchaba. La casa, esa casa que ya era silenciosa, ahora parecía un eco de sí misma. Todo lo que hacía, lo hacía por costumbre, no por ganas. Una mañana salió al mercado.
no por necesidad, sino porque necesitaba aire. Caminó despacio con su bastón, esquivando los charcos que la lluvia de la noche anterior había dejado. Al pasar por una esquina, algo en una vitrina lo hizo detenerse. Era un cartel, pegado con cinta, medio torcido. Perrito rescatado busca hogar, encontrado en mal estado, muy noble, recuperándose. Abajo, una foto, borrosa, pero los ojos, esos ojos no se equivocaban. Don Tomás se acercó, se puso los lentes, los limpió, volvió a mirar, y entonces lo supo. «Chilango», susurró. El corazón le empezó a latir fuerte. Agarró el papel con manos temblorosas, lo dobló y caminó lo más rápido que pudo, aunque las piernas ya no le obedecían como antes. Preguntó en una tiendita por el número del anuncio. Le dieron una dirección, una veterinaria a unas cuadras. «¿Seguro que puede ir solito, don Tomás?», le dijo el muchacho del mostrador. «Llevo mi bastón y llevo prisa. Es mi hijo». Cada paso era un golpe en el pecho, cada cuadra un recuerdo. La manta, la cuerda, el pan, el grito, ese maldito grito. Cuando por fin llegó, sudado, agitado, la recepcionista se levantó. «¿Se encuentra bien, señor?». Don Tomás no dijo nada. Solo estiró el papel con la voz quebrada. «Vengo por él». «¿Por el perrito?». «No, no es el perrito. Es Chilango y es mi familia». La muchacha parpadeó. Lo llevó hacia el fondo del consultorio. En el patio, bajo un arbolito, había una camita improvisada, y en ella, él, más flaco, con una pata vendada, pero limpio, dormido, como si, por fin, hubiera encontrado paz. Don Tomás se acercó despacio, con miedo, con culpa. «Chilango, mi niño». El perro abrió los ojos, lo miró, y el mundo se detuvo. Se quedaron así, unos segundos que parecieron eternos. Estiró la mano. «Don Tomás». «Soy yo, hijo, soy yo». El lomito no se movía, dudaba. El miedo no se va fácil. Pero entonces, como si algo dentro suyo se rompiera y se curara al mismo tiempo, dio 2 pasos, luego 3, y se lanzó a sus brazos. Lo lamió con desesperación, con locura, como si quisiera borrar cada día lejos de él. Don Tomás lloró. Lloró como lloran los que no están acostumbrados a hacerlo. «Ya no te me vas, decía entre sollozos. «Nunca más». Renata los miraba desde la distancia, con los ojos brillantes y una sonrisa chiquita. Sabía que estaba presenciando algo que no pasa todos los días, un reencuentro que no necesita palabras. Volvieron a casa juntos, en moto, con Renata manejando despacio. Don Tomás llevaba a Chilango envuelto en la misma manta que le habían dado en la clínica. Lo apretaba contra el pecho, como si quisiera guardarlo dentro. Cuando llegaron, Renata se bajó con ellos. «¿Está seguro que puede solo, don Tomás?», preguntó. «Con mi muchacho aquí ya puedo todo», respondió, él sonriendo. Renata acarició la cabeza del perro. Él no decía nada, pero tenía los ojos bien abiertos, mirando todo con esa mezcla de curiosidad y miedo. «Vas a estar bien, ¿eh? Ya estás con tu viejito, no te me vayas a rajar». Y justo ahí, Chilango movió la cola. Por primera vez desde que salió de la clínica. Don Tomás abrió la puerta. La casa estaba igual, pero distinta. La manta seguía en el mismo lugar, limpia, doblada, esperando. Chilango se removió en sus brazos. Olía ese rincón. Lo reconocía. El viejo lo bajó con cuidado. «Ándale, mi niño, ya llegamos». El perro dio unos pasos lentos. Se acercó a la manta. La olfateó y sin pensarlo, se echó ahí. Soltó un suspiro largo, como quien por fin descansa. Don Tomás se limpió los ojos disimuladamente. «Ya estás en casa, campeón, donde siempre debiste estar». Esa noche fue distinta. Por primera vez en semanas, don Tomás habló en voz alta. Rió bajito, hasta puso música viejita. Abrió una latita de pollo, la mezcló con arroz calientito y la sirvió en un platito azul. Chilango comió despacio, pero con ganas. De vez en cuando levantaba la mirada y lo veía, como diciendo, «¿Sí me puedo quedar?». Don Tomás se agachó.
Le acarició detrás de la orejita. Tú ya eres parte de esta casa, hijo, y de este corazón cansado. Después fue a su cuarto, abrió una cajita de madera, sacó una foto vieja, una medallita, un pedazo de listón rojo. ¿Ves esto, Chilango? Esta era mi Carmen, mi mujer, la única que me aguantó en esta vida. El perro ladeó la cabeza. Ella se me fue hace años, y desde entonces este lugar se me hizo frío, silencioso. Suspiró. Y entonces llegaste tú, todo flaquito, sucio, y sin decir palabra me enseñaste a sentir otra vez. Chilango se acomodó a su lado, cerró los ojitos y soltó otro suspiro. Don Tomás le dio un beso en la cabeza, suavecito. Gracias por volver, campeón, te lo juro. Ahora ya no me suelto de ti por nada. A la mañana siguiente, el sol se colaba por la ventanita. Don Tomás se levantó, se puso las pantuflas, se estiró y lo sintió. Chilango dormía hecho bolita sobre la manta, respirando parejito, como un bebé. Don Tomás se quedó viéndolo un rato, sonrió. Buenos días, mi compañero. El perro movió una oreja, pero no se levantó, solo abrió un ojito y volvió a cerrar. Estaba en paz. Las semanas pasaban, pero en la casa de Don Tomás el tiempo parecía moverse distinto, más despacio, más suave, como si cada día hubiera aprendido a no lastimar. Chilango ya no era el mismo. Que llegó temblando. Seguía flaco, sí, y aún cojeaba un poco con la pata que tardaba en sanar. Pero sus ojos tenían otro brillo, dormía más profundo, comía sin apuro, y cada vez que Don Tomás salía al mercado o a la tiendita, él lo esperaba en la puerta echado sobre su manta, con las orejitas en alto y la colita haciendo de abanico. Ya no era solo un perro de la calle, era parte de algo, de alguien, de un corazón. Renata seguía visitándolos. Un día llegó con una bolsita de premios, una correa nueva y un collar con plaquita. En la plaquita grabado, Chilango. Si me pierdo, llévame con Don Tomás. Don Tomás se conmovió. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, mi hija. No tiene que agradecer, dijo ella. Lo que hicieron ustedes fue encontrarse, y eso ya es un milagro. Chilango le lamió la mano y luego corrió. Bueno, caminó rapidito, a echarse otra vez en su manta. Era su lugar, su refugio, su casa. Por la tarde, Don Tomás sacó una hoja de papel y escribió: ¿Algo? ¿Qué hace, Don Tomás?, preguntó Renata. Voy a pegar este papelito en la tiendita. Dice: gracias a quien ayudó a encontrarme con mi perro, hoy la casa volvió a tener alma. Renata se quedó callada. Luego, con los ojos brillosos, le dijo: usted no lo sabe, pero acaba de escribir algo que a muchos les falta escuchar. Esa noche, con la radio bajita, el airecito entrando por la ventana y el sonido de un corazón canino respirando profundo a sus pies, Don Tomás cerró los ojos y murmuró: buenas noches, hijo. Gracias por volver. Y Chilango, como si entendiera, se acercó a él, le puso el hocico en la pierna y se quedó dormido. No hacía falta más. Pero las heridas del alma no sanan tan rápido. Una noche, sin aviso, el cielo tronó con fuerza. Rayos, relámpagos, trueno tras trueno. Don Tomás estaba lavando los trastes cuando escuchó un ruido seco, como si algo se hubiera caído en el cuarto. Corrió, y ahí estaba Chilango, temblando, escondido bajo la mesa, los ojos abiertos de par en par. No ladraba, no lloraba, solo respiraba rápido, como si algo terrible estuviera por pasar. Don Tomás se agachó. ¿Qué pasó, hijo? Soy yo. ¿Qué tienes? Estiró la mano, y Chilango se echó para atrás como si esperara un golpe. Ese movimiento le partió el alma al viejo. No, no, hijo, nadie te va a lastimar. Ya no, nunca más. Don Tomás se sentó en el piso, junto a él. No lo tocó, solo le hablaba bajito, como si contara una historia de cuna. Todo está bien, aquí estás seguro. Ya nadie te grita, ya nadie te lanza agua. Y así, sin tocarlo, sin forzarlo, le dio tiempo. Minutos después, Chilango salió de su escondite, se recostó sobre su pierna
y se quedó ahí, como un niño que ya no aguanta más y se rinde. Esa noche, don Tomás no durmió en la cama. Durmió en el piso junto a él, tapaditos con la misma manta, porque entendió que aunque el cuerpo se cure, el corazón necesita tiempo. Al día siguiente en el mercado, don Tomás conversaba con don Memo, el carnicero. Ese perrito tiene cara de haber vivido cosas feas, ¿eh? Sí, pero también tiene cara de que quiere confiar. Nada más hay que tenerle paciencia. ¿Y si se vuelve a asustar? Tomás se quedó pensando. Pues lo abrazo otra vez, y otra, hasta que se le quite el miedo. Don Memo sonrió. Entonces, sí lo quiere, ¿verdad? Don Tomás lo miró como si le hubieran preguntado si respiraba. Ese perro es mi segunda vida. Una semana después del susto con la tormenta, Chilango ya se veía diferente. Caminaba con más seguridad, movía la cola más seguido y hasta se atrevía a olfatear a otros perros sin esconderse. Pero lo más bonito era que ya salía sin miedo. Don Tomás le había conseguido un suéter viejito, rojo, con rayitas, que una señora del barrio le regaló. Para que no le dé frío al chilpayate, dijo sonriendo. Y sí que se lo ponía orgulloso. Cada vez que salían, la gente del barrio lo reconocía. Miren nomás al campeón. Ese es el que encontraron cerca del pollo rostizado. Ay, pero qué guapo con su suéter. Chilango no entendía mucho, pero cuando lo llamaban, levantaba la cabeza, movía la cola, como si entendiera que por fin ya no era invisible. Un día, Renata los llevó a un parque cerca del centro. Nunca habían ido. Chilango caminaba con cuidado, pegadito a don Tomás, pero sin temblar. Allí había más perros, gente riendo, niños corriendo y un carrito de elotes que olía a gloria. Don Tomás se sentó en una banca. Renata compró una bolsa de papas. Chilango se echó a sus pies, cerró los ojitos. Míralo, dijo Renata al volver. Se ve en paz, ¿verdad? Más que yo, mi hija, más que yo. Renata se quedó pensando. ¿Sabe, don Tomás? A veces creo que los animales entienden más que nosotros. Ellos no necesitan palabras para decirte que te quieren. Don Tomás acarició la cabeza de Chilango. Él no me dice te quiero, pero con solo quedarse a mi lado, me lo grita. De regreso a casa, mientras el sol se escondía entre los edificios viejos, don Tomás caminaba con una mano en el bastón y la otra sujetando la correa. Pasaron frente a la pollería, el mismo lugar, el mismo olor, pero esta vez nadie lo corrió. El dueño salió, los miró y dijo: «Vaya, ese perro sí que se ve diferente». Don Tomás se detuvo, sonrió. Ahora ya no tiene hambre y tampoco está solo. Chilango miró hacia la vitrina y en vez de quedarse, siguió caminando. No porque ya no quisiera pollo, sino porque ahora tenía algo más importante que buscar. Esa noche, mientras el viento soplaba suavecito por las rendijas de la ventana, don Tomás estaba sentado en su sillón con Chilango dormido en sus piernas. Le acariciaba el lomo con movimientos lentos, rítmicos, como si con cada caricia intentara borrar una cicatriz invisible. Pero su mente no estaba tranquila. Desde hacía días, una pregunta le rondaba la cabeza. Una inquietud que lo hacía despertarse en la madrugada y mirar si Chilango seguía ahí. ¿Y si un día ya no está?, pensaba. ¿Y si se asusta? ¿Y si se va? ¿Y si alguien se lo lleva? El miedo de perderlo otra vez se le había clavado como una espina en el corazón. Esa misma noche, sin pensarlo mucho, buscó una caja vieja donde guardaba sus papeles importantes. El acta de matrimonio, unas fotos, una carta que Carmen le había escrito antes de morir. Sacó una hoja en blanco, tomó su pluma y escribió: «Si algo me pasa, por favor cuiden a Chilango. Él no es un perro más, es mi hijo, mi amigo, el motivo por el cual volví a sonreír». Dobló la hoja y la metió junto a sus documentos. Una nota afuera que decía: «Importante, solo en caso de emergencia». Chilango, como si algo sintiera, se le acercó más.
Metió el hocico en su pecho y se acurrucó con un suspiro. Don Tomás lo abrazó fuerte. «No te me vayas, sí, aguántame un rato más. Todavía tengo que enseñarte a jugar dominó». A la mañana siguiente, como todos los días, fueron a la tiendita. Chilango ya se sabía el camino. Paraba en la esquina, esperaba que no pasaran carros. Y luego caminaba rápido con las orejitas en alto. Don Tomás le compró un paquetito de galletas para perro y una bolsa de frijoles. Pero algo distinto pasó esa vez. Una señora que siempre lo veía de lejos se acercó. «Disculpe, señor, ¿este es el perrito del pollo?». Don Tomás sonrió con orgullo. «El mismísimo, el que un día solo quería mirar y acabó encontrando un hogar». La señora se agachó para acariciar a Chilango. «Se ve tan diferente, más llenito, más feliz». «Pues sí», dijo don Tomás. «Es lo que pasa cuando uno se siente querido». Tomás escribió una frase en una cartulina y la colgó fuera de su casa. Decía: «Aquí vive Chilango, el perro que no se rindió». Y cada persona que pasaba por ahí se detenía un momento. Algunos se reían, otros lloraban bajito. Varios empezaron a dejar croquetas en una cajita afuera, porque la historia de Chilango ya no era solo suya, era del barrio, de todos. Los días pasaban tranquilos. Chilango se había convertido en leyenda. Los niños lo saludaban al salir de la escuela. Los vecinos le dejaban pedacitos de pan. Hasta la señora de la panadería le regalaba conchas. Pero aunque todo parecía perfecto, don Tomás ya lo sentía. El cuerpo ya no le respondía igual. Las mañanas eran más pesadas, las escaleras más largas, el bastón más necesario. Una tarde, mientras limpiaba el patio, le vino un mareo. Se sujetó de la pared, respiró hondo, se sentó. Chilango corrió hacia él, alarmado. Se le subió al pecho, lo olía, lo lamía, como queriendo despertarlo de algo que todavía no había pasado. «Tranquilo, hijo, solo me mareé tantito», pero ambos sabían que era más que eso. Esa noche, don Tomás escribió algo más, esta vez en su libreta vieja de apuntes. «No sé cuánto tiempo me quede, pero quiero que sepas esto. Tú me devolviste la vida. Antes de ti, mi casa estaba llena de silencio. Ahora está llena de historia, de amor, de ladridos y esperanza. Si un día no me despierto, no te asustes. No es tu culpa. Solo haz lo que siempre haces. Sigue caminando, sigue amando y no dejes que nadie te menos por tener un pasado difícil. Te amo, mi Chilango. Gracias por encontrarme». Pasaron algunos días más y una mañana don Tomás no salió a la tiendita. Renata fue a tocar. Nadie contestó. Cuando logró abrir la puerta lo encontró en su sillón, dormido, con la manta encima y Chilango hecho bolita en sus piernas. Parecía que solo dormía, pero el silencio era otro. Renata no dijo nada, solo se sentó en el suelo, lloró en silencio, acarició a Chilango y el perrito no se movía. Solo miraba a su viejo, como si supiera que era hora de dejarlo descansar. El funeral fue sencillo, pero lleno de gente, vecinos, niños, el de la pollería, la señora del pan, todos vinieron. Y en una esquinita, junto al ataúd, estaba Chilango, sentado, firme, sin llorar, solo mirando, como si supiera que no era un adiós, sino un hasta luego. Los días pasaron. La vecindad se sentía distinta, sin la voz de don Tomás, sin su radio de boleros, sin su risa ronquita al saludar a cada vecino. Pero algo permanecía: Chilango. El perrito seguía ahí, en la misma casa, en la misma manta. Renata, con el corazón en la mano, decidió llevárselo a vivir con ella. Pero al ver cómo Chilango no se movía de la entrada, entendió algo. Este lugar es suyo, es lo que le queda de él, no puedo quitárselo. Entonces habló con los vecinos, y entre todos decidieron turnarse para cuidarlo. Uno le daba de comer, otro lo sacaba a pasear. Una niña le leía cuentos afuera de la casa, y poco a poco la tristeza transformó en tributo.
Una tarde, un niño nuevo del barrio se acercó al cartel que aún colgaba fuera de la casa. ¿Quién es Chilango?, preguntó. Su mamá se agachó. Es un héroe, uno de 4 patas, que salvó un corazón humano. Los años pasaron. Chilango envejeció, como todos. Sus pasos se volvieron lentos, sus ojos más nublados, pero su alma seguía firme. Cada tanto, Renata lo visitaba. Se sentaba a su lado, le contaba historias, le hablaba de don Tomás, de los paseos al parque, del suéter con 80 rayitas, y aunque Chilango no podía responder, se recargaba en su pierna, como antes. Una mañana cualquiera, como tantas otras, Chilango no salió de la manta. La vecina que lo cuidaba se acercó, lo acarició suavemente y entendió. «¿Ya estás con él, verdad, campeón?». Llamaron a Renata. Ella llegó rápido, pero sin lágrimas, solo con amor. Tomaron la manta, lo envolvieron con cuidado y lo enterraron justo en el jardincito al fondo de la vecindad. Encima, una piedra y una placa que decía: «Gracias por enseñarnos a no rendirnos. Gracias por amar sin pedir nada. Aquí duerme Chilango, aquí late su historia».